Ahí está. Usuario, que no sé quién es, admitir, listo. Bueno, comparto entonces. Como les digo siempre, ustedes interrúmpanme porque una vez que pongo el archivo, no los veo. Bueno, entonces, lo que hoy vamos a ver es el método bayesiano de estimación, que es un método que se debe, que el inventor es el reverendo Thomas Bayes. Muy bien. El método bayesiano, como les dije alguna vez, la estadística, una de las maneras de dividirla es en estadística clásica o frecuentista versus estadística bayesiana. Los detalles los vamos a ver, pero una de las diferencias que tiene, la más fundamental, más allá de las cuentas que hace, que eso de alguna manera es secundario, lo importante es cuál es la filosofía que hay detrás y cuál es la noción de probabilidad que utiliza una u otra, una y otra. Es decir, ambas tienen detrás una noción distinta de la probabilidad que de alguna manera es complementaria, pero es distinta. Entonces, vamos a arrancar con nociones de probabilidad. Nociones de probabilidad. Bueno, una noción, vamos a ver, es la noción frecuentista. Hay muchas, ¿eh? Vamos a hablar de las dos básicas. Y otra es la noción bayesiana. O si queremos, vamos a llamarla subjetiva. Aunque por ahí de subjetiva no tiene mucho, ¿no? Pero se llama así. Subjetiva. Vamos a ver qué quiere decir eso. A veces la palabra subjetiva tiene mala prensa, porque significa o se toma como arbitraria, caprichosa, fabricada. No necesariamente es así si está bien hecha, pero vamos a ver. Asegúrenme de que me están oyendo. Estamos oyendo. Bien, bueno, entonces vamos a hacer un experimento, ¿sí? Para motivar. Y mejor si participan, ¿eh? Tengo una moneda, ¿sí? Tiene una cara, una seca. Voy a hacer lo siguiente, ¿sí? Voy a agarrar y la voy a tirar. Acá está. Veo que no cayó de canto porque la estoy tocando. Sé que está chata. Y le pregunto a ustedes, ¿cuál es la probabilidad de que arriba esté una cara? De que haya caído cara. ¿Quién se anima a decirme? 0,5. 0,5. ¿Están todos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, ahora te voy a agarrar y te voy a preguntar ¿por qué 0,5? El que me contestó, que no veo quién es. Porque el rango es igual a 2. Puede ser o cara o seca. Porque puede ser cara o seca. ¿Y qué más? Porque es equiprobable y tiene dos opciones. Hay dos posibilidades. Entonces, la probabilidad es la misma, que se divide entre dos, tiene que sumar 1, es 0,5. Perfecto. ¿Y cómo sabes que es equiprobable? No, si no está balanceada, o sea, la moneda no tiene que estar trucada, por así decirlo, tiene que estar balanceada, etc. Si está bien, balanceada sí, y eso, suponemos que, no sé, no sé por qué es equiprobable. Porque uno la tira fuerte para arriba, entonces da una cantidad de vueltas que no podemos predecir. Tu respuesta está bien, pero vamos a tratar de analizar un poco todo lo que hay detrás. ¿Está bien? Bueno, ¿No por es, empezar. profesor? Sí, decime. Puede ser que sea equiprobable porque si vos tendés al infinito tirar la moneda, vos tendrías un 50% de que te caiga cara y un 50% de que te cara seca. Perfecto. Muy bien. ¿Y cómo sabes eso si todavía no la tiraste infinitas veces? Y ahí me mataste. Muy bien. O sea, algo tan fácil como que es lo de la moneda y la respuesta. Miren cuánta cuestión tiene detrás. Entonces vamos a ir desmenuzando. Primero y principal,
Cuando la tiro y les digo cuál es la probabilidad de que caiga cara. ¿Está bien? Que haya sido cara. En primer lugar, lo que hay que darse cuenta, que el experimento ya está hecho. Acá hay una cara o una seca, que yo no la sé, pero ya hay algo. Entonces, desde un punto de vista frecuentista o clásico, ya no hay nada aleatorio, es todo determinístico. Ya acá hay algo, hay una cara o una seca, no lo sé. Pero entonces, la probabilidad de que esa sea cara, desde una noción frecuentista y debido a que el experimento ya está hecho, eso es o 1 o 0, no sé cuál de las dos. Solamente lo voy a saber una vez que la descubro. Pero con seguridad es cara o con seguridad es seca, no sé cuál de las dos. Porque no hay nada aleatorio, ya está hecho. Primer lugar. Entonces, el que me dice, entonces, a lo que vamos, la noción frecuentista de probabilidad se aplica para experimentos por hacer, donde hay algo aleatorio que queda. Esa respuesta estaría perfecta si yo todavía no la tiré y les digo cuál es la probabilidad de que me vaya a caer cara o me vaya a caer seca. Pero aún así, cuando el experimento todavía no lo hice y les digo cara o seca, está el problema de lo que me dicen ustedes. Es verdad, hay una cara y una seca, y digo, y son igualmente probables. Eso no lo sé. ¿Cómo lo sé a eso? Ahí hay una subjetividad de por medio. Entonces, la respuesta frecuentista sería, la probabilidad es un medio, porque yo ya verifiqué esa moneda, ya la verifiqué y ¿cómo lo verifiqué? Haciendo el experimento un número muy grande de veces, que la frecuencia relativa tiende a un medio. Entonces, hay dos posibilidades igualmente probables, la probabilidad de que caiga cara o seca es un medio. Muy bien, si yo todavía no hice eso y estoy dispuesto a creer que son equiprobables, ahí estoy metiendo subjetividad. Segunda cuestión. La otra todavía queda sin resolver, ¿no es cierto? Los experimentos ya hechos. Entonces, ¿cuál es el problema de, a ver, qué característica tiene la noción frecuentista de la probabilidad? Un frecuentista le va a decir, la probabilidad es un medio, porque si yo la tirara una, dos, más y más veces, la frecuencia relativa tendería a un medio. En la noción frecuentista de probabilidad se le ve como el límite de una frecuencia relativa. Perfecto. No hay nada subjetivo ahí. Si fuera que la moneda es trucada, o sea, es desbalanceada, tendería a algo, por ahí, no sé, algún número. Esa sería la probabilidad. Esa es la noción, entonces, frecuentista de probabilidad, límite de la frecuencia relativa. ¿Qué es lo que sucede con esa noción? Esa noción tiene la cuestión que tiene ciertas limitaciones. Por empezar, no se aplicaría a experimentos que son no repetibles. Por ejemplo, es perfectamente repetible tirar esta moneda 1, 2, 3, 4, todas las veces que yo quiera. ¿Está bien? Entonces, para ahí podría hablar de una noción frecuentista de probabilidad. Bueno, póngale que es un medio, la moneda está lo más bien. Pero eso me dejaría afuera muchísimos eventos que surgen de experimentos no repetibles. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que el próximo partido de River Boca gane River por 3-0? Preferencia por River la dejo de lado, pero bueno, pueden cambiarla. Eso, ¿qué sucede con eso? Ese es un experimento no repetible. Ah, ¿cómo, profesor? Si muchas veces puede jugar River y Boca. Sí, pero no van a jugar con los mismos jugadores, en la misma cancha, con la misma condición climática, con el mismo técnico, con algún jugador con coronavirus, con otro que, no sé, sufrió una indigestión la noche anterior, con alguno que lo dejó la novia la semana anterior, qué sé yo, lo que fuere. Entonces, eso se trata de un experimento no repetible. Para ese y muchísimos ejemplos más, la noción frecuentista no se aplicaría. Sin embargo, hay una probabilidad. Muy bien. Entonces, se necesitan nociones, por un lado, para experimentos no repetibles.
Perfecto. La noción bayesiana lo acomoda. Entonces, ¿qué es lo que le diría? Volvamos al ejemplo de la moneda, ¿está bien? Tiré la moneda. Acá hay un resultado. O es cara o es seca. El que le pregunté me dice un medio, está perfectamente bien. Porque ahí lo que él está viendo, la probabilidad, no es como el límite de una frecuencia relativa. Él está tratando de, ¿cómo se llama? De modelizar su conocimiento. Es una u otra cosa, pero su creencia es que puede ser cara o puede ser seca con igual chance. Podría haber sido cara o ser seca con igual chance. Entonces dice, bueno, yo creo, mi creencia es, yo le asignaría a mi creencia mitad y mitad a cada uno de los resultados, también asumiendo que se trata de una moneda común. Entonces, la noción subjetiva de la probabilidad se aplica tanto para experimentos no repetibles como para cosas que ya ocurrieron, en cuyo caso lo que se ve como probabilidad es una manera de modelizar el conocimiento. Acá ya ocurrió que salió cara o salió seca, pero mi conocimiento que me dice que como se trata de una moneda equilibrada, puede haber sido cualquiera de las dos cosas con igual oportunidad. Entonces, en ese caso la probabilidad se ve como una medida de creencia. Yo creo que puede ser cara o puede ser seca, y las dos son igualmente posibles. Entonces la probabilidad se convierte en una creencia. ¿Van siguiéndome? Sí, sí. Esto es importante porque, a ver, las cuentas las hacemos todos. Entender lo que hay atrás es muy importante para saber apreciar bien lo que hace el método. Bueno. Entonces, y hay más escuelas todavía de probabilidad. Hay una escuela lógica, hay un montón de escuelas. Ustedes saben que, por ejemplo, hay un libro de John Maynard Keynes sobre la probabilidad, donde hace un repaso de diversas nociones de probabilidad. Keynes era un genio, por más que algunos economistas estén a favor, otros en contra. Bueno, eso pasa siempre. Pero la genialidad no se le puede negar. Hasta tiene escritos en probabilidad. Bueno. Perfecto. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede acá? Que la teoría matemática de la probabilidad, teoría matemática, ¿cómo es? Me dice que la probabilidad es una función que a ciertos eventos le asigna un número entre 0 y 1. Este 1 me salió medio. ¿Y qué tipo de función es? Es una función que cumple determinados axiomas llamados axiomas de Kolmogorov. Vamos a poner acá, axiomas 1, 2, 3 de Kolmogorov. Que la probabilidad que la probabilidad del espacio muestral es 1, que la probabilidad de la unión de conjuntos de eventos mutuamente excluyentes es la suma, etc. Bueno, entonces, lo importante es lo siguiente. La teoría matemática de la probabilidad es eso. Cualquier función que haga eso es una probabilidad posible. Pero lo que es importante observar es que la teoría matemática de la probabilidad, dos cosas. Primero y principal, no me dice cómo asignar las probabilidades. Por ejemplo, ¿sería lógico decir probabilidad de cara 0,1, probabilidad de seca 0,9? Sí, porque esa asignación cumple con los axiomas que la suma que la probabilidad de espacio muestral es 1, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero lo importante es que la teoría matemática no me dice ni cómo asignar, ni tampoco cómo interpretar la probabilidad. ¿Se trata de una probabilidad subjetiva? ¿Se trata de una probabilidad frecuentista? ¿Qué es? O sea, lo que conocemos como función matemática de probabilidad se puede usar para diversas interpretaciones que quedan libradas al usuario. En la estadística bayesiana vamos a utilizar la probabilidad como medida de creencia. ¿Van entendiendo? Sí, sí, perfecto. Bueno, dicho sea de paso, hay bibliotecas escritas, ¿sí? Y bueno, y ahí da para cursos enteros. Varias veces di curso entero de estadística bayesiana. Y es apasionante. ¿Sí? Porque es O sea, uno de los siempre temas. ¿Eh? ¿Cómo? por ambos llegamos a la misma conclusión, ¿o no? Por ambos razonamientos, sacando la matemática, eso, si queremos asignar la probabilidad de la moneda, siempre llegamos a lo mismo. Digo, pero si lo aplicáramos a otro ejemplo, también deberíamos llegar a lo mismo. Sí, sí. Bien. Digamos que sí, ya vas a ver cómo viene la cosa. ¿Está bien? Pero sí. Lo que le decía es que es un tema apasionante porque es uno de los temas que están en el borde de la estadística, la filosofía y la matemática. Hay muy pocos temas, no sé si hay muy pocos, pero cuando uno encuentra un tema así es muy estimulante. También lo es, por ejemplo, en economía, el concepto de equilibrio general y distribución de la renta y el óptimo de Pareto. ¿Está bien? No sé si es que lo vieron o ya lo vieron. Y los distintos conceptos de óptimo, el óptimo de Kaldor también. El concepto de distribución óptima. Profe, El teorema de Rolle. Sí, decime. disculpe, una consulta. En la estadística bayesiana sirve para experimentos no repetibles, entonces, o anoté Sí. mal. No, O sea, se no usa la cuando tenemos estadística un... bayesiana. La noción subjetiva o bayesiana de la probabilidad sirve para experimentos no repetibles. No, entonces, dado el caso que tengamos algún experimento que no sea repetible, podríamos estimar por el método bayesiano. A ver, espera. Podrías estimar por el método bayesiano, sí, o podrías utilizar otro método por ahí también. Pero lo que tenés que hacer en esos casos es utilizar la noción de probabilidad que se aplica a eventos no repetibles. ¿Entendés? Yo quiero estimar, qué sé Sí. yo, la probabilidad, por eso, que River gane 3-0. Y hay gente que se dedica a eso. Por ejemplo, hay una película que vi una vez, pero se trataba del fútbol americano, que había alguien que era expertísimo en predecir, ¿no? Y lo usaba porque se apuesta. Y bueno, lo hacía muy bien el trabajo, lo hacía de una manera nada estadística. Averiguaba datos y no sé cómo lo haría, tendría intuición y no sé si era una película de Al Pacino, ¿quién? Creo que era de béisbol. Bueno, El de deporte. béisbol, ¿la viste? ¿La viste? Bueno, Sí. es bárbara. No sé si después sabes el nombre de la película, decime porque me gustaría recordar. En Dale. una escena dice que detrás de cada juego, detrás de cada partido, hay un número escondido, dice el protagonista. Y que él era experto en convertir ese número, en revelar ese número. Bueno, lo hacía de una manera totalmente no estadística, pero lo hacía. Ponerle que lo hacía, bueno, está bien. Una vez que tenés ese número, lo tenés que interpretar en el sentido subjetivo de experimentos no repetibles. No usaste estadística, pero una vez que llegaste al número, lo interpretaste así. ¿Está bien? Dicho sea de Sí, paso, sí, se entiende, profe. dicho sea de paso, hay muchas maneras de estimar cosas. Este ejemplo que hablamos de la película es una. ¿Qué es lo particular de la estimación? Y esta persona se ve que hacía un buen trabajo, porque se había hecho rico en base a eso.
¿Cuál es una característica del método estadístico? Que aparte de la estimación, te da una estimación del margen de error también. ¿Eh? Eso es lo que se logra en general con un método de estimación estadístico que no siempre se da con otros métodos. Y aparte, dos personas con el mismo método y los mismos datos llegarían a la misma conclusión. Es replicable, mientras lo que hacía este gurú no es replicable. Muy bien. Entonces, lo que estoy diciendo. Entonces, la teoría matemática solamente me dice un conjunto de reglas para hacerlo. La noción queda librada al usuario. Bien. Perfecto. Entonces, con esta interpretación y esta idea, la probabilidad es una manera muy conveniente de modelizar lo que se sabe de determinados fenómenos. La moneda ya cayó. No hay nada aleatorio más. Pero yo sé que puede haber sido cara o puede haber sido seca y que es igualmente probable. Entonces, para modelizar mi creencia, le doy un medio a cada una. Vamos a ver qué tiene que ver esto con el método. Bueno, entonces, ahora, resumiendo hasta acá. Dos nociones básicas: frecuentista, límite de la frecuencia relativa; bayesiana, general o también llamada subjetiva. ¿Cuál es la subjetividad? Bueno, por ejemplo, que hay que estar dispuesto a creer que esto es verdad, que es igualmente posible la cara y la seca, sin haberlo hecho. Muy bien. Entonces, a ver si después volvemos acá. Entonces, el método bayesiano, ¿está bien? Que se debe al reverendo Thomas Bayes, un pastor protestante inglés, que es un artículo muy citado. Bueno, ¿cómo es la situación? En la estadística bayesiana, un parámetro, por ejemplo, cualquier parámetro. Ahora vamos a ver un ejemplo. Sí, supongamos el siguiente ejemplo para motivar, y ahora vamos a ver la cosa, ¿sí? Supongamos que yo quiero estimar, ¿sí?, de los habitantes de la ciudad de La Plata, ¿qué proporción es de sexo femenino? La proporción de mujeres. Ese es un parámetro, es mi P, llamémosle, o mi tita. Ese parámetro, está bien, en la estadística frecuentista, en la estadística clásica, se lo ve como una constante desconocida pero fija. Vamos a ver cómo se hace para estimar. Lo usual es poner según cómo uno saca la muestra, por ejemplo, poner una distribución binomial y estimar por máxima verosimilitud, por ejemplo, lo que da lugar a una proporción muestral. En la estadística bayesiana, a ver, vamos a ver, ¿qué es lo que se piensa? Yo quiero modelizar esa proporción muestral, pero yo quiero utilizar el conocimiento previo que yo tengo. A ver, ¿qué es lo que haría un frecuentista? ¿Está bien? Para estimar la proporción de mujeres en La Plata. Por ejemplo, tomo una muestra de tamaño 100, calculo la proporción de mujeres, ejemplo, entre esos 100. En base a una muestra aleatoria hay que ver cómo se hace, etcétera, etcétera. Eso es una noción frecuentista y está bien. Pero ¿qué es lo que esa noción ignora? Antes de hacerlo, yo sé que en casi todas las grandes ciudades del mundo, en casi todas las épocas normales, esa proporción está cerca de un medio. Y se desvía poquito de un medio. Salvo que uno, salvo que uno vaya a momentos excepcionales, la guerra del Paraguay, o vaya a ciudades muy atípicas, la base Marambio, siempre estoy cerca de un medio y puede variar, no sé, entre 35% como mínimo, 75% como máximo, no sé, pero está muy cerca de un medio. Entonces,
el parámetro proporción de mujeres es una cantidad de la cual, antes de sacar ninguna muestra, yo sé cosas, sé eso, que en casi todas las ciudades del mundo, en casi todas las épocas, está cerca de un medio. Y por ahí, por datos históricos o por lo que sea, yo sé que está entre, no sé, 40 y 60% en la enorme mayoría de los casos. Hay conocimiento previo respecto de ese parámetro. Entonces, en la estadística bayesiana, y lo que interesa es cómo resumir el conocimiento previo que hay de ese parámetro. Bueno, utilizando la noción subjetiva de probabilidad, una manera de resumir el conocimiento previo que hay de ese parámetro es con una distribución, con una densidad. Por ejemplo, si yo no supiera, que se le llama densidad a priori, por ejemplo, si yo no supiera absolutamente nada, y estos casos son muy raros, si yo no supiera absolutamente nada, podría decir que mi conocimiento de tita, proporción de mujeres, está representado por una uniforme 0,1. ¿Qué quiere decir eso? Que yo creo que cualquier número entre 0 y 1 es igualmente factible. Es lo mismo que decir no sé nada. Puede ser cualquier cosa sin preferencia con ninguno. Pero ese no es el caso. Como yo digo que sé que en la gran mayoría de las épocas normales y en la gran mayoría de las ciudades del mundo, este número estamos cerca de un medio, y supónganse que me desvío un poco. Bueno, por ahí me desvío entre 0,30 y 0,70, pónganle, y dentro de ese sector concentro el 90% de mi creencia. Entonces, es posible ponerle a mi creencia, por ejemplo, una forma así. Pónganle. Donde el área que le puse acá es 0,90, muy alta. Bueno, estamos yendo un poquito desordenado, pero para que se entienda. Entonces, en la estadística bayesiana, a los parámetros se los ve como variables aleatorias, con una función de densidad o de distribución, o bueno, de probabilidad puntual, según sean discretos continuas, que se llama densidad o distribución a priori. Esto no quiere decir, en sentido estricto, que un parámetro es una variable aleatoria. Nadie es tan ingenuo. Todos, los bayesianos también, saben que los parámetros son constantes. Pero ponerle una distribución a priori es la manera que se utiliza para incorporar el conocimiento previo que hay de ese parámetro. Es un artilugio que sirve para resumir el conocimiento previo que hay de un parámetro antes de tomar ninguna muestra. O sea, ahora volvamos. Lo que dice acá, en la estadística bayesiana, al parámetro θ se lo toma como una variable aleatoria con realización, ahí me faltó el se lo toma, o se lo ve. Se lo ve como una variable, acá va, ¿no? Parámetro θ, se lo ve como una variable aleatoria con realización θ igual θ. Bueno, de vuelta, nadie es tan ingenuo, nadie cree que es una variable aleatoria, ya se sabe que no, pero eso quiere decir que es una manera conveniente de resumir, de expresar lo que se sabe del parámetro. Bueno, y la muestra se modela como la distribución de x1, x2, xn, dado el valor del parámetro. Esto es lo que bueno, está bien, dado el valor del parámetro. ¿Sí? Esta función es la función, dicho sea de paso, que en estadística clásica, una vez que tomo la muestra, es la función de verosimilitud. ¿El θ mayúscula es espacio paramétrico? Ah, perfecto, muy buena pregunta. No, en este caso tenemos así. El θ en negrita es la variable aleatoria. Es la variable aleatoria proporción. ¿Sí? Y el θ chiquito es la realización. ¿Qué valor toma?
Es Ok. como una variable aleatoria más. ¿Está bien? Por eso, al parámetro, ahora lo veo como una variable aleatoria que adopta determinados valores. Entonces, la densidad la obtengo como una condicional a que adopte el determinado valor que adoptó. Perfecto. Tita negrita es la variable aleatoria para el parámetro visto como variable aleatoria. Tita en chiquita es la realización, o sea, qué valor particular toma ese parámetro. Bueno, tengo la verosimilitud. Y tengo, después, ¿qué es lo que me falta una vez que tengo la verosimilitud? La verosimilitud es esa función, y luego tengo que la variable aleatoria, por eso en negrita, parámetro, tiene una determinada distribución, densidad, probabilidad puntual, función generatriz de momentos, como la quiere expresar. Todo dice lo mismo. Y a esa distribución o densidad se le llama distribución a priori. Bueno, entonces tengo dos elementos. Tengo la distribución condicional de la muestra dado el valor del parámetro, que es lo que antes era la verosimilitud. Y tengo, por otro lado, la densidad a priori del parámetro, de él o los parámetros, ¿no? Esas son las dos fuentes de información que yo tengo. La verosimilitud o la condicional de la muestra dado el parámetro me da toda la información que de la muestra me da, toda la información que me da la muestra para el parámetro. ¿Está bien? Mientras que la distribución a priori es toda la información aparte de la muestra. De otra manera de decir. Quiero estimar la proporción de mujeres. ¿Sí? Hay dos fuentes de información. Una fuente de información es lo que yo sé antes de tomar la muestra. Esa curva naranja. Esa es mi fuente de información que no usa para nada la muestra, que es todo mi conocimiento previo o extra muestral. ¿Está bien? Esa es una fuente de información. Y la otra fuente de información va a ser cuando vaya, saque la muestra y la use. Esa fuente de información va a ser lo que antes era la verosimilitud y lo que ahora veo como la distribución condicional de la muestra dada el parámetro. Entonces, vamos a ver cómo es la cuestión. El objetivo va a ser obtener a la distribución al revés, la distribución del parámetro dada la muestra y basar toda la inferencia en ella. A esta distribución se le llama distribución a posteriori. Vamos a ver cuál es la idea. Es importante que presten atención y me pregunten, por favor, ¿eh? Porque esto en los libros no está tan discurrido y es importante entenderlo. Porque si no, uno se cree que hacer estadística bayesiana es solamente tomar un parámetro como variable aleatoria y aplicar el teorema de Bayes. Hay mucho más que hay atrás de eso. Bueno, entonces, vamos a pensar lo siguiente. Yo quiero saber cuál es la proporción de mujeres que hay en La Plata. ¿Está bien? En base a mi creencia, a mis fuentes de información, antes de tomar ninguna muestra, yo creo que la distribución sigue esta curva naranja. ¿Qué quiere decir esto? Que yo creo que con alta probabilidad la proporción de mujeres es un medio, que bueno, que si me equivoco puede ser que esté entre 0,30 y 0,70, con muy alta probabilidad. Y aparte, fíjense que dibujé una curva simétrica. Si me equivoco, creo que es tan posible equivocarme hacia arriba o hacia abajo. Todo eso lo refleja la curva naranja. Y más cosas también. Pero esas cosas que digo están reflejadas en la curva naranja. Entonces, si yo no sacara ninguna muestra, lo mejor que podría hacer, en base a lo que ya sé, es, por ejemplo, adivinar, tomando, por ejemplo, el modo, la mediana o la media de la distribución a posteriori. En este caso adivinaría, por ejemplo, que la proporción es un medio. Pero eso, ¿qué es lo que sucede?
Para eso no necesito ninguna muestra. Entonces, como yo tengo esa creencia, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir, bueno, eso es lo que yo creo antes de tomar ninguna muestra, y esa creencia me la formé observando datos históricos, leyendo teoría de la demografía, qué sé yo, estudiando el último censo, como fuere. Puede ser que haya cambiado, puede ser que me equivoque. Entonces, para poder permitir eso, voy a decir, bueno, muy bien, tomemos una muestra y vamos a ver si la muestra me valida mi priori o cómo me la corrige. Entonces, lo que vamos a hacer es, tenemos la priori, vamos a tomar una muestra, es decir, que agregamos información muestral, y lo que vamos a hacer luego, el último paso, es actualizar la priori en función de la muestra. Es decir, eso es lo que refleja la posteriori. El conocimiento del parámetro luego de tomar la muestra. Lo que incluye lo que sabía de antes y lo que me agregó la muestra. Incluye todo. O sea, la distribución a posteriori combina ambas fuentes de información, muestral y extramuestral. Los detalles matemáticos de cómo se hace los vamos a ver ahora. Pero lo importante es eso, tenemos dos fuentes de información. Priori, que no hay ninguna muestra, muestra combinada, que es posteriori. ¿Van entendiendo hasta acá? Sí, sí. Bueno. Fíjense que esto también es algo filosóficamente muy natural, porque esta es la manera en que avanza la ciencia, y uno también lo hace en la vida. La priori, si quieren, en el lenguaje de epistemología, sería, por ejemplo, el paradigma actual. La Tierra es plana, en su momento. Bueno, muy bien, se tenía ese paradigma. Bueno, empecemos a acumular datos. Está bien. Esa sería la muestra. Una vez que se acumularon datos, y la noción de que la Tierra es plana fracasaba por todos lados, y era más consistente la versión de la esfera, se obtiene la posteriori, se rechaza el paradigma y hay el cambio de paradigma. ¿Bien? O lo que es lo mismo, palabra que tiene una mala connotación, pero olvidémonos de la parte semántica. La priori, por ejemplo, representaría lo que se llamaría el prejuicio. Muy bien. No sé, voy a afectar lo mío. Bueno, un prejuicio puede ser, bueno, los hinchas de River son más violentos que los de Boca. Prejuicio, ¿no? Bueno, esperemos un poco. Muy bien, usted dice eso, tomemos una muestra y veamos qué es lo que pasa. Si me equivoqué, cambié el prejuicio, lo actualicé en base a la realidad. Entonces, uno tiene un prejuicio, datos, corrección del prejuicio en base a los datos. Es una manera, digamos, o paradigma viejo, datos nuevos, posible cambio de paradigma. Es una manera en que funciona la ciencia y hasta la vida. Muy lógico el método. Uno tiene una creencia, muy bien, me dice alguien, bueno, tomemos datos. Si los datos le dan la razón, seguimos, si no, cambiamos. Bueno, entonces es un método muy natural. En máxima verosimilitud también vimos cuál era la idea detrás del método, ¿sí? Era pensar que uno tenía la muestra más típica posible. Acá tenemos creencia o prejuicio, datos, acomodamiento del conocimiento para incluir la muestra. ¿Está bien? Entonces, de vuelta, la posteriori resume toda la información, muestral y extramuestral. Entonces, la estadística bayesiana es la única manera estadística de hacer estimaciones en base a dos fuentes de información. La información muestral y el conocimiento extramuestral que se tiene de un parámetro. Por ejemplo, esto que sabemos de la distribución de la proporción de mujeres, que por complemento es uno menos la de varones, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usar estadística bayesiana es una idea buena para hacer toda vez que se tenga distribución previa de un parámetro. Porque si no, estoy desperdiciando esa información. ¿No es cierto? Bueno, y sucede justamente eso, que, por ejemplo, en ciertas ciencias, como la economía, muchas veces hay información previa de parámetros. Ya sea por razones teóricas, porque hay modelos que construyen y modelan curvas de indiferencia, tasas de sustitución intertemporal de la liquidez, precio sombra, etcétera, etcétera. O porque hay datos empíricos previos de situaciones similares, de países similares, datos censales de diverso tipo. Y en ese caso, no utilizar la información previa, bueno, que es una opción, a veces muy válida, pero tengo que ser consciente que no estoy explotando todas mis fuentes de información. Estoy dejando de utilizar una. Bueno, interrúmpanme, ¿sí? Estoy hablando mucho, pero es importante para que se entienda bien. Todo lo matemático va a venir. No se pongan ansiosos, que va a venir muy bien. Pero bueno, ahora estamos haciendo la generalidad del método. Otra cuestión importante. ¿Hay conocimiento previo de algún parámetro? Lo que yo les dije cuando dibujé esa curva naranja y dijimos, bueno, creo que es un medio. Creo que si no es un medio, me puede estar entre 30 y 70. Y que es tan probable, si me equivoco, desviarme hacia un lado o hacia todo eso. Convertir el conocimiento previo que hay de un parámetro en una densidad o en una distribución se llama proceso de elucidación de prioris. Y hay muchas maneras de hacerlo. Esta que estamos haciendo hablada es una. Otra, automática, sería, por ejemplo, agarrar en el último censo, por ejemplo, ¿sí?, todas las ciudades de Argentina de más de 500.000 habitantes, tabular un histograma, interpolar suavizadamente con una curva y usar eso como densidad. Otra manera de hacerlo. Hay muchas maneras de hacer, de convertir el conocimiento que hay en base a un a priori. Se llama elucidación de priori si hay diversas opciones de priori. Bueno, entonces, recapitulando, nuestro objetivo va a ser encontrar la distribución a posteriori y usar eso para basar toda nuestra inferencia. Entonces, vamos a empezar. Seguir con el ejemplo. Quiero estimar la distribución, por ejemplo, de la proporción de mujeres. Bueno, a ver. La curva naranja, esa que dibujé, ¿está bien? ¿Cómo la convierto en un a priori? Bueno, una opción que tengo es decir que mi priori va a ser que mi parámetro θ, proporción, tiene una distribución beta con parámetros alfa y beta. Tomo esa familia, donde, por ejemplo, yo puedo elegir mi alfa y mi beta en función de lo que yo creía. Por ejemplo, la curva naranja que yo dibujé puede corresponderse, por ejemplo, con 2, 2. Recuerden que la esperanza de la beta es alfa sobre alfa más beta. Para la varianza hay otra fórmula. Yo puedo elegir esos valores de manera que se acomoden a mi curva naranja, que representen mi conocimiento. ¿Qué ventaja tiene elegir la familia beta? Bueno, una de las ventajas es que si yo tomara alfa igual beta igual 0, tengo la uniforme, que sería lo mismo que decir no sé nada. Esa distribución en estadística bayesiana se le llama la distribución de la ignorancia. Es como no sé nada. Poner una uniforme es como decir cualquier valor es igualmente creíble, posible. Cualquiera entre 0 y 1. Pero, capaz algunos de ustedes me dicen, no, yo también pienso que es un medio, pero yo creo que usted se le está dando mucho espacio, 0,30, 0,70, que en realidad tiene que estar más cerca. ¿Está bien? Bueno,
Eso lo logro poniendo una beta 4,4, por ejemplo. Entonces, la familia beta es una familia muy conveniente para modelizar esta situación. No es la única. También capaz que podría haber utilizado, por ejemplo, una parábola. O quizá podría haber utilizado un arco de círculo. Un semicírculo, como dice acá. Vamos a ver el por qué, más adelante el por qué es conveniente también usar la forma beta en vez de parábola, por ejemplo, que también podría llegar a servir. Y esto es semicírculo. O sea, estas no las voy a elegir. Vamos a ver después por qué, y si no lo digo, háganme acordar, pero sí, lo voy a decir. Entonces, en mi caso particular, voy a elegir ponerle una priori beta 2,2. Pero para permitir que otra persona use otros valores, lo vamos a dejar libre. Vamos a ponerle una beta alfa beta. Tengamos en mente que en mi mente yo elegí 2,2. Bueno, este alfa y beta, que son los parámetros de la priori, se le llaman hiperparámetros. Y son constantes conocidas. En mi caso, 2 y 2. O sea, no son parámetros para estimar. Los conozco. ¿Y de dónde surgen? Surgen del proceso de elucidación de prioris. Ya sea traduciendo conocimiento experto, como hice yo cuando hablé de la curva naranja, o mecánicamente ajustando el histograma del censo. Pero se convierten en números de una u otra manera. Bueno, entonces ya tengo la priori. ¿Qué es lo que me falta? Tomo la muestra la tomo así, elijo un número fijo de personas, n personas, le pregunto, ¿usted es mujer? ¿Sí o no? Si es sí, pongo un 1, si es no, pongo un 0. Entonces tengo x1, xn, es mi dado P, son independientes e idénticamente distribuidos, con distribución Bernoulli. Bernoulli es binomial n igual 1, ¿no? Y con P, que es mi parámetro estimado. Es decir, XY vale 1 con probabilidad P, la proporción de mujeres en la población, o 0 con probabilidad 1 menos P. Es decir, que mi función de probabilidad puntual, dado el parámetro, es P a la XY, P a la 1 o P a la 0, 1 menos P a la 1 o 0 en el caso contrario. ¿Se entiende, no es cierto? Esto, dándole valores 0, 1 a X, me reconstruye 1 con probabilidad P o 0 con probabilidad 1 menos P. Entonces, esa es, perfecto, esa es la distribución o la probabilidad puntual de una observación dado el parámetro. Como yo tengo n observaciones, la distribución de la muestra dado el parámetro es el producto. El producto de igual 1n, P a la XY, 1 menos P a la 1 menos XY, etc. Aquí está. O sea, esta es la distribución de... Y acá le quiero poner algo para hacer bien, ¿sí? Vamos a ponerle, para que se entienda. Este es f de todo esto, ¿no es cierto? F de x1, xn, punto y coma p, es esto. A ver, vamos a leer bien. Función de probabilidad puntual. Subíndice. x1, x2, xn, dado p mayúscula igual a p. O sea, esa es la función de probabilidad puntual conjunta de la muestra x1, xn, dado que el parámetro p tomó el valor p minúscula. Y eso, como función matemática, es una función de argumentos. x1 minúscula, x2 minúscula, etcétera, etcétera, y del parámetro p minúsculo. Y esa función se obtiene por independencia, eso está seguido del igual, multiplicando las marginales.
Y al hacer la cuenta, me da la última parte de la línea, P a la suma de xy, 1 menos P a la n menos suma de xy. Entonces, yo ya acá tengo, digamos, esto. ¿Qué es lo que tengo? Claro, yo acá ya tengo esto. Lo construí recién. Y también ya tenía esto, que dijimos que era la beta. Lo que me falta ahora es construir el último, construir la posteriori. Entonces, vamos a hacer la construcción de la posteriori. Fíjense que la posteriori es la condicional al revés. Entonces, pasos para la construcción de la posteriori. Primer paso, obtener la distribución conjunta de la muestra y el parámetro. Para eso, tomo la distribución de la muestra dado el parámetro, la verosimilitud, esta segunda función que tengo acá, y la multiplico por la priori, esta otra. Al multiplicar una condicional por una marginal, obtengo la conjunta. Entonces, hagámoslo. Esta primera, ¿quién es? Ya la habíamos obtenido. Es P a la suma de xy, 1 menos P, n menos suma de xy. Y ahora, para la segunda parte, tengo que multiplicar por la beta alfa beta. Entonces, ¿cómo es? Es gamma de alfa más beta, gamma de alfa, gamma de beta. O sea, todo esto es esto. Ahí tengo la distribución conjunta de la muestra y el parámetro. ¿Está bien? ¿Me van entendiendo? No oigo nada. Sí, sí. Perfecto. Vamos a ver un poquito para ayudarlos un poco. Si fueran eventos, ¿yo qué tengo? Yo tengo, por ejemplo, probabilidad de B. Y tengo probabilidad de A dado B. ¿No es cierto? ¿Cómo obtengo probabilidad de B dado A? Bueno, obtengo. Primero tengo que tener, esto por definición, ¿qué es? Probabilidad de A y B. Y ahora al revés, sobre probabilidad de A. ¿No es cierto? Bueno, eso es lo mismo que estamos haciendo. Esta es como si fuera la probabilidad de la muestra dado el parámetro. O sea, eso sería el A dado B. Este es el parámetro, ese sería el B. Esta cuenta al multiplicar tengo la conjunta, tengo el numerador. Muy bien. Tengo la conjunta. Perfecto. Ahora, el siguiente paso es obtener, que es el que ese vamos a ponerle 1, 2. Este es obtener la densidad marginal de la muestra. O sea, la densidad solo de x1, xn, sacarme el p de encima. Bueno, ¿cómo hago cuando de una conjunta me quiero sacar una variable de encima? Integro con respecto a la variable que me quiero sacar. Profe, ¿ahí cómo sé que va de menos infinito a más infinito? No, esto es en general. Pero En acá, general. claro, en general. Acá va a ser de 0 a 1, porque la proporción va de 0 a 1. O la beta Claro, que pusiste por va de eso. 0 a 1. Claro. Eso ahora se va a modificar, pero en genérico, ahora lo vas a ver. Entonces, esa es, digamos, la probabilidad marginal de la muestra, que sería nuestro PDA, si fueran eventos. Entonces, ahora que tengo todo esto, ¿qué me falta para tener la condicional al revés? Y ahora hagamos la cuenta. O sea, en nuestro caso, ¿qué es esto? Fíjense, tengo que integrar todo este rectángulo amarillo con respecto a P. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer?
Vamos a sacar fuera del integral. Vamos a poner la integral, lo que tengo P. ¿Sí? Bueno, tengo acá, fíjense. Tengo P a la suma de xy. Acá tengo de vuelta P a la alfa menos 1. De ahí salió el P a la alfa más suma de xy menos 1. Luego tengo el 1 menos P a la n menos suma de xy. Después lo tengo aquí a la beta menos 1. De ahí hago la cuenta, 1 menos P a la todo esto. No tengo ningún P más. Y los valores lícitos van de 0 a 1. Espérense que falta, ¿sí? Después, ahora que ya me ocupé de todo esto, también tengo esta constante de las gamas, que está acá. ¿Está bien? O sea, ahí tengo, de los factores que faltan, olvídense que ahora les explico. Pero esa integral sería la cuenta que yo tengo que hacer. Y ahora se convierte en un problema matemático de cómo lo hago. Bueno, observen lo siguiente. Integrar eso no es tan... Si me avivo es facilísimo. Pero por eso es que me tengo que avivar. Fíjense, y acá viene, pero esto ya es matemática, se dejó de ser bayesiano. A este término, alfa más suma de xy, lo voy a llamar alfa estrella. Y a este término, beta más n menos suma de xy, lo voy a llamar beta estrella. O sea, vayan pensando para qué hago esto. Bueno, ¿y esto para qué lo hago? Porque ahora, si hago la sustitución, la integral que me quedó adentro es la integral de una beta, pero con parámetros cambiados. Ya con parámetro alfa estrella y beta estrella, en vez de alfa y beta. Entonces yo voy a multiplicar y dividir por las constantes que necesito para completar esa beta. Entonces, multiplico por gamma de alfa estrella más beta estrella. Y para que nada cambie, multiplico por la inversa. Perfecto. ¿Y qué logro haciendo eso? Bueno, haciendo eso logro que todo esto es igual a 1. ¿Por qué? Porque es el área total bajo una distribución beta, con parámetros alfa y beta estrella, pero es el área total bajo una beta. Entonces, lo único que eso es igual a 1, y lo que subsiste es lo que quedó antes. Entonces, esta es la densidad marginal de la muestra. Fíjense que lo importante es que esa expresión, por complicada que sea, no contiene el P en ningún lado. Eso es una función de las X. Ah, pero ¿cómo que función de las X, profesor? Si ahí hay un alfa y un beta. Sí, pero dijimos que alfa y beta son hiperparámetros, son constantes conocidas, son números. Esa distribución es una distribución que solo depende de la muestra y de ningún parámetro desconocido. Bueno, entonces tengo eso. ¿Y ahora qué es lo que me falta? Ahora lo que voy a tener que hacer es dividir 1 dividido 2 para la posteriori. Ahí lo volví a expresar prolijamente. Entonces, ahora, para la posteriori, que es el paso 3, tengo que hacer probabilidad de A intersección B dividido probabilidad de A. Entonces, tengo que hacer 2. ¿2 será? No. 1. 1, la ecuación 1, dividido la ecuación 2. Eso me da la condicional al revés o la posteriori. En nuestro caso, vamos a las fórmulas. Tengo que dividir este rectángulo amarillo por este último, que no sé qué color ponerle ya. Me estoy quedando sin colores.
qué sé yo, verde, por este rectángulo verde. Fíjense que lo que va a pasar es que se va a cancelar las gamas. Al hacer la división, me queda, ¿qué me queda al hacer la división? Hago la división y me queda esto. Esta es la densidad a posteriori. Perfecto. Esta es la densidad a posteriori. Entonces, ahora, espere que ahora seguimos hablando. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, y ya que estoy, me avivo. Entonces, ¿cómo es la distribución a posteriori de P? Fíjense que la forma matemática de eso es una beta con parámetros alfa estrella y beta estrella. Entonces digo que la distribución de P dada la muestra es beta con estos parámetros. Obtuve la posteriori. Ahora vamos a ver cómo se usa. Entonces veamos cómo es la cosa. Vamos a ver cómo es la cosa. Antes de tomar la muestra, yo creía, en base a mi creencia, en base a mi censo, en base a lo que yo quería, que mi proporción tenía la forma de la curva naranja, que acá la puse en verde, volvamos a volverla a poner naranja, pero era que era una beta 2,2. Que era una beta 2,2. Tomé la muestra, supongamos que en la muestra me salen, qué sé yo, que el 70% son mujeres. Se me cambió la distribución, se me actualizó y se me convirtió en la curva azul. La azul es la posteriori. Entonces, la distribución a posteriori es la distribución que me corrige mi creencia en función de los datos. Bueno, así es como la dibujé. Me la cambió ahí. Me la podía haber cambiado a la izquierda, me la podría haber mantenido igual. Eso depende de cuál sea la muestra que salga. Pero salga la que salga, la distribución a posteriori refleja la corrección de la priori a la luz de los datos. ¿Van entendiendo? Hola, hola. Sí, sí. Profe, ¿por qué la integral da 1? Mm. Ahí me quedé yo. No, está bien, No. perfecto, perfecto. Espera. Porque considera, vamos acá. Consideremos esta integral. O sea, entiendo que dentro de la integral tiene que dar 1. No entiendo por qué ese cociente de, ¿cómo se llama ese símbolo? También da Gamma. 1. De la gama, ¿por qué da 1? No, la gama no da una, pero ponele que te hago así. Esto. Esto da 1. Porque todo esto es el área total bajo una densidad de tipo beta. Y toda densidad tiene un área 1. Claro, sí. ¿Para qué falta? Esto va a ocurrir, sea cual sea, alfa y beta. Esto vale para alfa igual 1, beta igual 1, alfa igual 2, beta igual 2. Siempre que sean positivos, vale. En nuestro caso estamos tratando de hacer eso con, vamos a la integral. ¿Dónde estábamos? Acá. Fíjate que acá, sí, alfa más suma de xy es alfa estrella. Beta más n menos suma de xy es beta estrella. Estoy en ese caso. Tengo la integral entre 0 y 1 de una distribución beta. Ok, sí. O sea, vale 1 por ser el área total bajo una densidad beta, con esos parámetros. Por complejos que sean, pero son parámetros no negativos, positivos. Está bien, sí. Bárbaro. Profesor,
Sí, Una duda. Nosotros partimos con los datos a priori que es una beta y terminamos con otra beta. ¿Eso es una casualidad de este ejercicio o puede llegar a suceder excelente. así siempre? Excelente, y a eso voy. Muy buena, buenísima observación. No sé si una casualidad, pero sí, eso ocurre porque este ejemplo en particular tiene una estructura matemática detrás que se llama que la distribución binomial y la distribución beta son familias conjugadas. Eso va a ocurrir para toda familia conjugada, pero no necesariamente en otros casos. Y eso es muy relevante y ahora vamos a hablar de eso, pero fíjate, esa es parte de las razones por las cuales yo elegí acá. Cuando yo hablé de mi creencia al principio y les hablé de esta curva naranja, ¿sí? Yo podría haber utilizado otra forma matemática distinta a la beta para traducir eso. ¿Por qué no usé una parábola o no usé un semicírculo? Porque la parábola y el semicírculo no son familias conjugadas. En cambio, la elección de la beta, ¿sí?, la elegí porque, aparte de representar bien mi creencia, también es conveniente matemáticamente. Respondo de vuelta a tu pregunta. Eso es porque ocurre, porque elegí a propósito familias conjugadas, pero puede no pasar. Nosotros en general vamos a trabajar con familias conjugadas, pero les voy a contar cómo se hace si no. Ah, perfecto, gracias. Bueno, hagamos lo siguiente. A ver, sí, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, si quieren, yo les propongo así. Hagamos 10 minutos y seguimos entonces. Si quieren más o menos mirar un poquito de vuelta en estos 10 minutos, hagámoslo. Son 2 y 12. 2 y 22, seguimos. ¿Está bien? Moneyball es la película. Ah, mira, la voy a anotar. Bueno, estamos acá. Corto.
Bueno, estamos... Estamos... Sí, sí. Bueno, bárbaro. Entonces vamos a volver. ¿Alguna pregunta antes de seguir? Bueno. Cuestiones importantes entonces de lo visto. El método bayesiano entonces, ¿qué es lo que permite combinar las dos fuentes de información? La información muestral y la información extramuestral que se resume en la distribución a priori. Y la manera de hacerlo es mediante la distribución a posteriori. Eso resume todo, lo que sea de la muestra y lo otro. Lo que queda ahora es cómo usar la distribución a posteriori. ¿Está bien? Y hay muchísimas opciones. ¿Está bien? Nosotros vamos a hacer, como es introducción, vamos a hacer el tratamiento más estándar o más simple. Es decir, esperen que ahora busco el archivo. Esperen que busco el archivo. ¿Dónde estaba esto? Acá. Ahí está. Entonces, tengo la posteriori, que dice acá. Bueno, no nos dejemos distraer. En nuestro caso encontramos que la posteriori es una beta con parámetros actualizados. En lugar de alfa beta es alfa más suma de xy, y en lugar de beta es beta más n menos suma de xy. Entonces, ¿cómo utilizar esa posteriori? A ver, toda la base de la inferencia bayesiana va a ser a partir de la posteriori, que resume todo. Para estimación puntual hay muchas alternativas. Nosotros vamos a tomar como estimador bayesiano puntual a la esperanza de la posteriori. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro estimador bayesiano de P o de θ? Bueno, en nuestro caso, el estimador bayesiano de P es, por ser beta, es alfa estrella sobre alfa estrella más beta estrella. ¿Y qué era alfa y qué era beta? Bueno, haciendo la cuenta, alfa estrella era alfa más suma de xy, y si hago alfa más beta, alfa estrella más beta estrella, fíjense que el suma de xy se cancela y me queda alfa más beta sobre n. Entonces, ahí recuadrado en negro está mi estimador bayesiano. ¿Qué es lo que vimos que era un estimador? Tenía que ser un estadístico, una función de la muestra. Observen bien que eso lo es. ¿Por qué? Porque alfa y beta son constantes conocidas. Los hiperparámetros son constantes conocidas. En mi caso, lo que yo elegí era 2 y 2. Son constantes conocidas que salen del proceso de elucidación de a priori. Entonces, hagamos un ejemplo. Supongamos lo siguiente, que quiero saber la proporción, mis números eran alfa igual beta igual 2, tomo una muestra de tamaño 100 y resulta que en la muestra tengo 80 mujeres. Ustedes, calculemos el estimador clásico y el bayesiano. El estimador clásico, llamémosle el máximo verosímil. Estimador máximo verosímil de una proporción es la proporción muestral. Sería 80 sobre 100. ¿Cuál es el bayesiano? Bueno, apliquemos la fórmula. Alfa 2 más suma de xy 80 sobre alfa más beta más n, 2 más 2 más 100. 82 sobre 104. Entonces, ¿qué me dio? Máximo verosímil me da la estimación, diferencia entre estimación y estimador, ¿no? La estimación es 0,80 y el bayesiano, o sea, 80%, y el bayesiano estimación 78%. ¿Le sorprende? Son muy parecidas.
¿Mm? Son muy parecidas. ¿Por qué ocurre eso? Porque mi muestra es muy grande, mi muestra es 100. Entonces, ocurre lo siguiente, y ahora vamos a ver los detalles de por qué. Cuanto más grande es la muestra, más participa en la estimación la muestra que la priori. La priori se va diluyendo a medida que tengo más datos, lo cual es de esperar. ¿Eh? Si mi muestra es lo suficientemente grande y hago las cosas bien, por más equivocado que esté en mi priori, la muestra me va a contradecir y va a darme lo que me tiene que dar. ¿En el límite el bayesiano tiende a la verosimilitud? Muy buena pregunta. Si está bien hecho, sí. ¿Qué quiere decir si está bien hecho? Voy a comentar. Tenés que poner un soporte que lo permita. ¿Qué quiero decir? Acá yo tengo que modelar un parámetro que está entre 0 y 1, porque es una proporción. Yo agarré y le puse una a priori beta. También el soporte está entre 0 y 1, ¿no? Aunque la ponga bien empinada, si tiene el mismo... Aunque ponga esta curva colorada, si mi muestra es lo suficientemente grande, va a andar bien. Pero si yo tomara como distribución a priori una uniforme 0,3, 0,7, es decir, que bajo esa a priori es imposible que el valor sea menor que 0,3 o mayor que 0,7, ahí es posible que ninguna muestra sea capaz de contradecirme. Lo que te estoy diciendo es, para hacer las cosas bien, tengo que poner un a priori cuyo soporte sea todo el rango de valores posibles. Y en ese caso, y entre otras condiciones de regularidad, pero esa es la más importante, el límite de la posteriori es la verosimilitud, exactamente. O lo que es lo mismo decir, los estimadores clásicos y bayesianos van a ser asintóticamente equivalentes. Claro, pero vos no sabés todos los valores que puede tomar. Sí que sé, la proporción sé que tiene que estar entre 0 y 1, no puede ser 2. Sé que Claro, puede sí. ser, claro. Y tu cuestión es muy importante, porque a ver, muy buena cuestión. Esto funciona perfectamente bien, por eso es que estamos haciendo los casos más simples, aunque estamos introduciendo todas las ideas. En este caso podría poner, a ver, si pusiera la priori el semicírculo, también anda, porque está entre 0 y 1 cualquier valor. Si tuviera la priori parábola, también anda. Tengo que poner una priori que tenga el mismo soporte, los mismos valores posibles. Todos los números reales entre 0 y 1. En ese caso, la muestra, si es suficientemente grande, va a contradecir la priori y, como vos decís, la priori va a tender a la verosimilitud. Perfecto. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede en otros casos? Por ejemplo, si mi parámetro fuera el lambda de una exponencial, ¿está bien? Los valores posibles del lambda, no, está bien. Los valores posibles del lambda, ¿cuáles son? Lo vamos a ver. Son cualquier real positivo. Entonces tengo que poner un a priori que admita cualquier real positivo. Se puede lograr, por ejemplo, con una gama. ¿Está bien? Pero parte de hacer análisis bayesiano bien es eso, es poner un a priori tal que, porque ¿cuál es la idea que está detrás? Hay que poner un a priori tal que, por más equivocado que esté, la muestra sea capaz de contradecir, si me equivoqué. La uniforme que dibujé acá, esta, la uniforme 0307, si la verdadera proporción es 0,8, sea la muestra que tome, jamás la va a contradecir. Mientras que si pongo, por ejemplo, la curva colorada, por más que está muy empinada alrededor de un medio, si la muestra es lo suficientemente grande, sí la puede contradecir. Entonces, bajo condiciones regulares y cuando el método está bien aplicado, es como vos decís, y tiende a predominar la muestra cuando lo es suficientemente grande. Nosotros vamos a ver un aspecto de eso, ahora a continuación. Entonces tengo la priori, tengo el estimador puntual, tengo la fórmula.
No es de sorprender que sean parecidos. Ahora, observemos lo siguiente. Tengo la fórmula de mi estimador, ¿sí? Yo voy a desarmar esa fórmula de la siguiente manera. Tomo la primera parte, alfa sobre alfa más beta sobre n. Bueno, esta la puse segunda. Esto va acá. Tomo la segunda parte. Bueno, no sé quién está molestando. Tomo esta segunda parte y la pongo acá. Luego, ¿qué es lo que hago? Esta parte de acá la expreso como suma de xy sobre n. O sea, incorporo un n, lo vuelvo a poner acá para que nada cambie. Y esta segunda parte la incorporo alfa más beta. Entonces me queda alfa más beta, fíjense que se cancela y tengo lo mismo. Bueno, ¿qué logro con esta descomposición? Logro que esto es mi proporción muestral o mi estimador máximo verosímil. Esto es la esperanza del a priori. Entonces, el estimador máximo verosímil sería la manera en que yo estimaría la proporción solo sabiendo la muestra. El segundo rectángulo, alfa sobre alfa más beta, en mi caso 2 sobre 4, un medio, sería la manera en que yo estimaría el parámetro solo sabiendo la a priori sin sacar ninguna muestra. Y mi estimador bayesiano resulta ser una combinación lineal de las dos cosas. Una combinación lineal que ¿qué características tiene? Que tiene coeficientes que dependen del tamaño muestral. Tal que este coeficiente tiende a 1 cuando la muestra tiene infinito y este otro tiende a 0. Lo que quiere decir que si la muestra es lo suficientemente grande, el estimador bayesiano va a ser aproximadamente igual al estimador máximo verosímil. Bueno, ¿se entendió eso? Que es otra manera de decir, claro, domina la muestra, o la verosimilitud, o la posteriori converge a la verosimilitud. Eso está cuando todo está bien hecho. Y de ahí viene la cuestión. Ser bayesiano o no es un problema de muestras chicas. Si uno tiene una muestra suficientemente grande, el ejemplo que le di de los números lo muestra, no va a haber mucha diferencia. Los métodos van a dar lugar a estimaciones distintas, fundamentalmente, o pueden dar lugar a estimaciones distintas fundamentalmente en muestras chicas. ¿Se va entendiendo? Una manera elegante de decir es que los estimadores clásicos y bayesianos en condiciones regulares son asintóticamente equivalentes. Si tiene una muestra grande, no hay mucho para hacer. El problema es cuando hay muestras chicas. El límite es siempre inferior, ¿no? ¿El qué? O sea, el bayesiano siempre está por debajo de la verosimilitud No, hasta que la muestra es suficientemente grande y ahí se igualan. no necesariamente. Si yo hubiera puesto como priori una beta cuya media fuera 0,95, el bayesiano estaría por arriba. Ok. Eso depende del caso particular. Y también hay una cuestión acá, que acá para hacer esta noción precisa matemáticamente, tenemos que tener mucho cuidado, porque estamos hablando de límites de variables aleatorias, no de límites de sucesiones determinísticas. Entonces, para hacer esta noción precisa matemáticamente, necesitamos incorporar los conceptos de convergencia en distribución, en media cuadrática, en probabilidad, con probabilidad 1, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que extender la noción de convergencia de sucesiones a convergencia en distribución de variables aleatorias. Bueno, es lo que pasa, por ejemplo, con el teorema central del límite. Pero uno tendría que tener mucho cuidado de hacerlo a esto. ¿Se entiende? Bueno, lo que digo, la idea está y está bien. El formalismo, la cuestión técnica formal requiere mucho paso a paso. Pero es esto.
Lo que sí es importante, como dijo su compañero, que para que esto funcione tengo que poner un a priori bien. No tengo que poner un a priori que ninguna muestra pueda contradecir. Bueno. Entonces, perfecto. Entonces, la cuestión es la siguiente, hasta acá va. A ver, vamos a recapitular algunas ideas importantes hasta ahora. O sea, método bayesiano permite usar información muestral y extramuestral. Es muy interesante aplicarlo en economía, porque en economía hay generalmente mucha información. La mayoría de los problemas tiene información previa. Y si uno piensa también filosóficamente, para cualquier cuestión de la vida hay información previa. Lo mismo que, por ejemplo, hay todo un debate filosófico si es posible o no crear de la nada. La creatividad también está en base a la experiencia. Conscientemente o no. Bueno, eso es aparte. Entonces, permite utilizar información previa. En economía es importante porque para la mayoría de las cosas hay. Pero luego la cuestión es la siguiente, saber que si está bien hecho, la muestra, si es suficientemente grande, va a dominar. Entonces, la incidencia de si uno es bayesiano o no, se va a notar cuando las muestras son chicas. Si no, en la gran mayoría de los casos va a dar bien. Ambos métodos van a dar parecido. Bueno, acá la cuestión es, el método bayesiano, que también hay bibliotecas escritas, tiene admiradores y detractores. Y la cuestión es justamente el problema del a priori. Si 12 de nosotros queremos... A ver, ¿qué quiere decir esto? Que la a priori puede estar metiendo en la estimación elementos subjetivos. A ver, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente. Si yo utilizo el método, por ejemplo, yo soy un empresario que vende, no sé, marcadores. Quiero predecir mi demanda el mes que viene. ¿Está bien? Armo un modelo estadístico, econométrico, con base a muchas variables, lo combino, etcétera, etcétera, lo hago. Bueno, yo sería muy tonto en no utilizar el conocimiento previo que tengo, porque el conocimiento previo que tengo me sirve para mejorar la precisión de la estimación. El problema es que, por ejemplo, yo lo quiero usar para otra cosa. Lo quiero utilizar para decidir, por ejemplo, si, no sé, consumir o no creatina me hace más inmune al COVID, por ejemplo. El problema está en ese, cuando uno lo quiere usar para construir ciencia objetiva, uno quiere que las conclusiones no tengan que ver con no estén contaminadas por ninguna creencia subjetiva o por ningún resultado previo. Entonces, muchas veces el método bayesiano es criticado cuando se lo utiliza para eso. Lo que estoy diciendo es, la a priori puede venir de, y aparte viene lo siguiente, la a priori puede venir de experiencia pasada o similar, distribución de la proporción de mujeres en todas las ciudades del mundo o en La Plata en los últimos 20 censos. Puede venir de conocimiento teórico o experto, teoría de la demografía, teoría biológica de la combinación aleatoria de los genes XY. Estoy dando ejemplos, ¿sí? Eso se puede traducir a veces en una a priori. O puede venir de la conveniencia matemática. Poner una a priori tal que los cálculos salgan bien y cómodos. Muchas veces el método bayesiano fue criticado por eso, porque se ponía una a priori no que reflejaba el conocimiento previo, sino una a priori que fuera conveniente matemáticamente. Un ejemplo de esto es poner familias conjugadas.
Pero poner familias conjugadas muchas veces está bien. En el ejemplo que le hice de la proporción está perfectamente hecho. El problema es cuando uno fuerza a una familia conjugada para un problema que no la tiene. Entonces, lo que estoy diciendo es, si yo quiero utilización del método bayesiano, si yo lo uso para administrar mi propio negocio, nadie me puede decir nada y sería una estupidez no hacerlo. Si lo quiero utilizar para crear ciencia objetiva, bueno, ahí puedo recibir críticas. Bueno, ustedes párenme y pregúntenme. Perfecto. Bueno, y esto de la conveniencia matemática pasaba antes. Ahora esto un poco se resolvió por algo que les voy a contar. Pero bueno, una cuestión que queda. Mediante lo que hicimos hasta ahora hemos hecho el estimador puntual. ¿Cómo estimar la varianza de ese estimador puntual? Vamos a utilizar la varianza a posteriori. La varianza de la distribución a posteriori va a ser, o sea, en nuestro caso, la varianza de la beta, alfa estrella, beta estrella, es nuestra estimación de la varianza del estimador. También podríamos hacer intervalos de confianza. Esto se los cuento para que sepan, en el curso no los vamos a hacer. Si hacen alguna vez un curso de estadística bayesiana, se va a ver. En un curso se puede hacer intervalos de confianza, por ejemplo, buscando intervalos de la posteriori. Tengo una distribución a posteriori, busco un área que yo quiera y me fijo qué intervalo o qué región me da. En el contexto del análisis bayesiano, los intervalos de confianza se llaman intervalos creíbles. ¿Mm? Bueno. A ver, espérense a ver si hay algo más. Espérense un segundito, ¿sí? Bueno, no. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, quiero que ustedes lean y se pongan al día con este método bayesiano. Así la próxima les doy un ejemplo más. Les doy este ejemplo y cerramos con estimación bayesiana. Lo que quiero dar ahora es una cuestión que quedó pendiente. Espérense. Y mientras hagan preguntas si quieren. Página. Bueno. Vamos a ver. Cuestiones pendientes o cuestión pendiente. Cuestión pendiente. MB invarianza. Bueno, los estimadores máximo verosímiles, esto es lo que nos quedó en máximo verosimilitud, tienen una propiedad que se llama la propiedad de invarianza. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un estimador, si tita, sombrero, es estimador máximo verosímil de tita, G de tita sombrero es estimador máximo verosímil de G de tita. A ver, ¿qué quiere decir esto? Acá hay mucho para decir, ¿está bien? Ejemplo. Yo quiero estimar la proporción de mujeres en La Plata, en el ejemplo anterior, máximo verosímil. ¿Sí? Yo ya tengo el estimador de P. Máximo verosímil. Muy bien. Pero yo voy a hacer el siguiente experimento. Yo voy a agarrar en la calle, voy a tomar 2 personas al azar. Y yo quiero estimar cuál es la probabilidad de que ambas 2 sean mujeres. Entonces, en tal caso, mi parámetro es la probabilidad de que x1 igual 1 y x2 igual 1. Por independencia, etcétera, etcétera, mi parámetro es p cuadrado, no es p.
Bueno, por invarianza, yo puedo decir automáticamente que mi estimador máximo verosímil de tau es P, el anterior máximo verosímil, elevado al cuadrado. Le aplico, o sea, en otras palabras, le aplico la misma transformación al estimador que al parámetro. En este caso, elevar al cuadrado. Parece tonto, pero eso es lo que dice la propiedad de invarianza. Los estimadores bayesianos, por el contrario, no son invariantes. Poner un a priori a P no da el mismo resultado que poner un a priori a P cuadrado. Si quieren, alcancé un ejemplo y en el ejemplo, bueno, si quieren alcancé un ejemplo o lo conversamos más. Pero esto quiero, perfecto. Estimador máximo verosímil es invariante y eso en algunos ejercicios está. Entonces esperen que dejo de compartir acá. Bueno. Entonces, para que puedan y tengan preguntas y todo, lean lo de hoy, lean el libro, la parte bayesiana, si quieren la propiedad de invarianza también, entiendan todo esto, preparen preguntas y la clase que viene, el plan es cerrar con estimación bayesiana y dar 2 temitas muy cortos con los cuales terminaríamos todo, que son suficiencia y los teoremas correspondientes. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No oigo el que esté hablando. Si estás hablando, Santiago, tenés el micrófono muteado. ¿Algo? Al menos por mí, profe, no. Yo ya leer el libro y bueno, el lunes veremos las dudas. Perfecto. Sí, leer el libro, volver a escuchar todo esto, no quedarse solo con los detalles matemáticos, que son muy importantes, pero el porqué y las ideas que están atrás también. Profe, para este tema recomienda más el Mood o el Mendenhall. Muy bien. Mirá, para arrancar el Mendenhall. Para arrancar el Mendenhall. Y... ¿cómo se llamaba? Para arrancar el Mendenhall, te diría, ¿eh? Y si no, el Casella-Berger. Recomendaría. Esos dos. Como les dije, miren, da tema para un curso o varios. ¿Sí? Pero con eso podés arrancar, más los comentarios. Perfecto. Gracias. Sí, bárbaro. La estadística bayesiana, a ver, uno, viste, puede dividir la estadística por tema. Por ejemplo, como la medicina, por ejemplo, vamos a hacer una analogía. Uno puede ser cardiólogo, urólogo, qué sé yo, neurólogo, ¿sí? Pero dentro de cada una de esas ramas puede ser alópata o, ¿cómo es que se llama el otro? Homeópata. ¿Está bien? O sea, puede ser en base a la materia o en base al método. Bueno, en estadística pasa lo mismo. Puedes tener métodos para datos de muestras de corte transversal, datos para series de tiempo, datos en panel, análisis de supervivencia, análisis multivariado, todas las ramas que hay, muestreo, todas las ramas que hay de la estadística, pero todas ellas se pueden hacer de forma clásica o bayesiana. Es decir, el método bayesiano es algo que es permeable a todas
las cosas de la estadística, enfocadas de desenfoque. Es un enfoque más que un capítulo de la estadística. Entonces hay modelos bayesianos para regresión, para serie de tiempo, para muestreo, para cualquier cosa de la estadística tenés las versiones clásicas y bayesianas. Bien. Exactamente. Lean el libro, después Cassela-Berger, los ejemplos, los apuntes, y la clase que viene cerramos. Si querés, está comentado en el Cassela-Berger, ¿qué hacer cuando la familia no es conjugada? Te anticipo. Los problemas que puede haber es que la integral, ¿sí?, no tiene forma explícita, hay que hacerla en forma numérica. ¿Y qué maneras hay para hacerlo? Hay una cosa que se llama el algoritmo de Gibbs, que permite hacerlo con una computadora en forma muy cómoda. De eso les voy a contar brevemente qué es. Pero por lo menos entiéndase primero familias conjugadas. En el libro de Cassela-Berger sé que hay una tabla, creo, no sé si en el Mendenhall o no, creo que sí, cuáles son las familias conjugadas. Ejemplo, la que vimos hoy, binomial beta, Poisson gamma, exponencial gamma, normal normal. Hay muchas que son familias conjugadas, que son las que vamos a usar nosotros. Bueno, ¿algo más? Bueno, entonces, eso, pónganse al día y seguimos el lunes. Dale, profe, hasta luego. Ah, una cuestión, luego. es importante que se pongan al día. Mire que el lunes que viene es la última clase antes del examen. Entonces, el lunes que viene cierro con los temas y aparte respondo dudas también. Bárbaro. Bueno, buena semana. Sí, decime. A ver. ¿Quién hablaba? Bueno, dale, bárbaro. Hasta luego entonces.